tarea, estructura, personas, ambiente y tecnología. Esto no es así porque sí. Esto también marca un orden cronológico sobre el énfasis o foco que hizo la teoría, que hicieron, en lo que miraron los autores cronológicamente mientras se iba generando todo el complejo de teoría general de la administración. Les quiero decir, porque siempre nos preguntan, que Chiavenato, que está en la bibliografía obligatoria, habla de B corta, B larga, A, que es variables básicas de la administración. Son las mismas 5 de las que yo les estoy hablando. Y van a servir de base para toda la clasificación de las distintas escuelas, sobre las que les va a explicar Anita. A su vez, esto, lo que yo les decía recién, fíjense, esto es muy importante. Si se contextualiza toda la teoría general de la administración a través de la evolución de las distintas escuelas o teorías, estas variables también sirven de fundamento para una clasificación cronológica. Esto quiere decir porque primero se empezó a hablar de tarea, después de estructura, personas, y después, y así en ese orden. Y después se integra todo. Hay escuelas que hacen énfasis en más de una de estas variables. ¿Sí? Bien, vamos a lo que les decía, que luego, para algunos autores, aparece una nueva variable, por lo tanto hablan de 6, que además de tarea, estructura, personas, ambiente y tecnología, viene la variable competitividad. Entonces, fíjense acá cómo vemos. Acá lo van a ver, esto no lo hice yo, sino que es una foto del libro, que es la organización, está en el centro, y tenemos las 6 variables de las que le hablé, y fíjense que están planteadas como un círculo virtuoso. Si bien podemos decir que las primeras escuelas miraron las tareas, después todo empieza a integrarse. Bien, cuando hablamos de, yo voy a decir una definición breve por concepto para que más o menos ustedes las vayan, más o menos no, sino para que vayan entrando, vayan considerando las distintas, a qué se refieren estas variables. Tarea es la acción que ejecuta una persona. Y los primeros teóricos empezaron a mirar eso, a mirar el trabajo, a mirar cómo se hacía el trabajo. Empezó a evolucionar y ya empiezan a mirar la estructura. Entonces ahí ya se refiere a la organización y composición de la empresa. Pero organización y composición ¿de qué empresa? De la empresa o de la, diría yo, organización, donde ¿qué? Donde se realizan las tareas. ¿Ven cómo ya se empieza a integrar? Después sucede que los teóricos empiezan a decir, no, pero además de las tareas y de la estructura organizacional, las personas se relacionan entre sí. Las personas son entes sociales. Entonces, empieza la consideración en tanto y en cuanto la persona ser social. Antes era solamente el trabajador que ejecutaba la tarea, justamente. Pero fíjense, ahora tenemos, son los individuos que ejecutan la tarea, hacen posible el funcionamiento de la empresa. Entonces acá ya se empieza a integrar tarea, tarea, estructura y personas. Sigue la historia y empiezan las escuelas, los teóricos a darse cuenta que la organización, ya lo vimos en la unidad anterior, es el sistema, justamente el sistema abierto por excelencia. Todo el entorno es, justamente el ambiente tiene que ver con eso, con los componentes físicos y de todos los componentes que rodean. ¿A quién? A las personas y a las organizaciones. Fíjense cómo acá la teoría sigue avanzando y ahora no solamente identifica tareas, estructura, cómo es la organización, las personas en sí en cuanto a relación, en cuanto a interacción social, y ahora se agrega el ambiente. Finalmente se agrega la tecnología.
que ojo, ya lo vimos en el capítulo, en la unidad anterior, hay un capítulo todo de tecnología para que se entienda, y por eso dice acá que tecnología está constituido por las herramientas soft y hard que la persona va a utilizar para ejecutar sus tareas. Es muy importante que tengan en cuenta que cuando hablamos de tecnología, no hablamos solamente de equipamiento, de maquinaria, hablamos de información. Podemos tener el mejor equipamiento de última tecnología, pero si no tenemos la información de cómo hacerlo, de cómo utilizarlo, de cómo hacer eficiente su uso, no tenemos tecnología completa. Ojo con eso. La tecnología es soft y es hard. Bien. Finalmente, hablamos de la última variable, que es la última que aparece en este círculo virtuoso que intenta hacer la teoría general de la administración. Es una cosa cómo se aplica y otra cosa es lo que es la teoría general de la administración, es la competitividad. Esto acá ya aparece, es un concepto mucho más actual, que tiene que ver con ser competitivo, desarrollar ventajas competitivas con respecto a los demás jugadores a los demás jugadores del mercado para obtener una posición destacada, para lograr que me compren a mí y no a otro, por ejemplo. Eso es la competitividad. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Entonces, como para concluir la primera parte y pasarle a Anita, tienen que tener en cuenta lo siguiente. Es fundamental para interpretar cualquier hecho histórico, cualquier situación, la contextualización. Y entender que contextualizar quiere decir explicar todos los aspectos fundamentales. Esa es la primera consigna del trabajo práctico. Y, en segundo lugar, lo que vimos es que para entender la teoría general de la administración es muy amplia. Traten de verla como un cuento, traten de verla como la evolución que tuvo de pensamiento de los distintos autores, observando primero lo más chiquito, que es cómo se hace algo, la tarea, después a dónde la hacían, en qué ámbito, entonces ahí aparece la estructura, casi al mismo tiempo empiezan a ver que que los trabajadores eran sociales, que necesitaban la relación con el otro, entonces aparece el énfasis en las personas, después aparecen las otras, pero ya es más fácil porque el mundo va cambiando. Entonces, cuando empezamos a mirar para afuera, vemos el entorno. Y la tecnología, fundamental, y después la competitividad. Así que, Anita, te lo dejo en tus manos, salvo que haya alguna pregunta. Bueno. Mientras vos hablas, voy a ver al mismo tiempo si puedo subir el TP a Pedco, así ya lo pueden ver mientras yo lo explico, después que vos termines. Bueno. Bueno, ahora yo les voy a compartir la idea, es hacer como un pantallazo general pasando por las escuelas, justamente para ayudarlos a esto que decía Patricia, de que lo vean como un cuento. Las escuelas, o sea, piensen que las innovaciones surgen cuando la tecnología actual no puede dar respuesta, no termina de explicar la realidad. Y eso pasa con las escuelas. Las escuelas inician buscando mejorar la eficiencia de las empresas. La eficiencia y la eficacia, que son conceptos que ya vimos. Y surge la primera, le da una explicación, da herramientas, y después, a medida que se va avanzando, se encuentran como respuestas o explicaciones más adecuadas, más abarcativas para contar por qué o poder explicar cómo una empresa puede ser eficiente. Esa es más o menos la razón por la cual se desarrollan todas las escuelas, donde la que sigue construye sobre la anterior, porque es el antecedente, ¿sí? Pero a la vez aporta algo nuevo. Ahora les voy a compartir pantalla. ¿Lo llegan a ver todos? Sí, profe. Gracias. Bueno, para esto, y digamos, es necesario remontarnos a las revoluciones industriales, ¿no? Que es como
detonante también de la transformación económica y social que genera digamos, el desarrollo de las empresas y el cambio en el trabajo. Tenemos, bueno, como la ciencia y la administración en sí, como vamos a ver, las escuelas de las que hablamos arrancan a partir del siglo XX, a principios del siglo XX. Pero los adelantos, los cambios que fueron gestando que alguien se ponga a pensar en las empresas, ¿no? Comienza con las revoluciones industriales, van generando el marco. Las revoluciones industriales son cambios tecnológicos que generan cambios en lo social. ¿Por qué? Porque influyen en la forma de trabajar, y eso es vida cotidiana. Las revoluciones industriales principalmente lo que generaron es que se pase del taller, o sea, del artesano que trabajaba solo en su casa y que hacía todo el proceso, a trabajar en fábricas, trabajar para terceros en fábricas, incorporando la tecnología del momento. Entonces, por un lado, el artesano empieza a especializarse, porque a lo mejor si en su casa, por ejemplo, en su taller, hacía muebles, hacía una silla, hacía toda la silla, mientras que en la fábrica pasa a ser una parte de la silla y otro operario puede ser que haga otra parte de la silla. Esto lo que genera es que con el desarrollo de la tecnología y el impulso de las empresas, esto genera fuentes de trabajo en la ciudad y la correspondiente migración del campo a la ciudad, porque había más trabajo, había mejores posibilidades de progreso, entonces la gente deja el campo y se traslada a la ciudad. También en este contexto surgen los sindicatos, porque digamos, los trabajadores empiezan a estar todos juntos en una fábrica, empiezan a agruparse y empiezan también como grupos a tener voz y voto. Y los sindicatos responden a eso. La primera revolución industrial es entre el siglo XVIII y XIX. 1780, 1860, empieza la mecanización de la industria, bueno, arranca la máquina a vapor, que genera, piensen que antes toda la fuerza venía del trabajo humano y animal, y ahora empiezan a haber máquinas que pueden hacer parte del trabajo, que dan fuerza, ¿no?, de trabajo. Entonces se sustituye la tecnología, empieza a sustituir el trabajo humano y animal. Esto genera entonces, como les contaba, el desarrollo del sistema fabril, de las fábricas, de las empresas. Y también, obviamente, no solamente en el trabajo, sino también en las comunicaciones, en el transporte, empiezan a generarse cambios. Hoy por hoy vemos como en nuestra era los cambios son uno tras otro. Capaz en una década es un plazo largo donde vemos muchos cambios. En los siglos anteriores los cambios eran más lentos y a medida que se incorpora tecnología cada vez se acelera más el nivel de cambio. La segunda revolución industrial es a partir de 1860, ¿sí?, y termina a fines del siglo XX, se considera terminado el ciclo, y trae nuevos adelantos. Se sustituye el hierro por el acero, que es un metal que permite trabajarlo mejor, es más resistente. Se sustituye el vapor por la electricidad, ya saben todo lo que implicó, no solamente en las fábricas, sino también en la vida cotidiana, o sea, tener, en vez de velas, tener luz eléctrica en la casa. También se desarrolla, con todo esto, máquinas automáticas, que hacen parte del trabajo solo, que facilitan mucho más el trabajo. Y ni hablar lo que es el transporte, con los trenes eléctricos, primero a vapor, después eléctricos, las comunicaciones, en 1880 el automóvil, en 1908 el desarrollo de la industria de Ford. Yo después les voy a dejar, les voy a subir a poco un par de videos, pero Ford toma sobre todo los aportes de la primera escuela, que es la de la administración científica, y lo lleva a la práctica en sus fábricas, ¿no? Y permite que también todo esto, al poder producir en mayores cantidades, permite bajar costos y que más gente tenga acceso, que es un poco el paradigma que impone Ford con el Forte. También empiezan los primeros experimentos con aviones, lo que implica hoy nos tomamos un avión para ir a cualquier parte, en menos de un día podemos estar. Antes realmente
tanto comunicarnos como trasladarnos era muy difícil, y se desarrolla también el capitalismo financiero. Después, sí, digamos ya con Leo,